Muy bien. Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a dar lectura desde el versículo número 7 al 13. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir pasando rápidamente estas primeras diapositivas. Para los que no estuvieron, vamos recordando que todos tenemos un formato en las diferentes iglesias, que son 7, y ahora nos toca estudiar la iglesia en Filadelfia, que acá podemos ver el paisaje. Era un lugar que estaba entre montañas, un valle muy precioso, y el nombre de Filadelfia se lo debe a este hombre Átalos que amaba a su hermano, y en honor a esa fraternidad, él también se lo llamaba Filadelfos, a Átalos, construyó esta ciudad y le puso de nombre Filadelfia, que es amor fraternal. Y como estaba en una zona de sismos, siempre sufría de terremotos y de destrucciones. Fue en una ocasión totalmente destruida en un periodo de 20 años por tantos terremotos que había. Era una zona que se prestaba para los viñedos, para el vino, y esto servía para las celebraciones y los libertinajes y excesos de las diferentes divinidades que tenían los paganos en aquel entonces. Cristo se presenta como el santo y como el verdadero. Bueno, y acá ya nos abocamos a lo del día de hoy, que realmente Filadelfia es una iglesia que guardaba la palabra del Señor y que no negaba el nombre, pero estas cosas, estos atributos, no aparecieron como por arte de magia. No es que la iglesia en Filadelfia nació siendo Filadelfia. La palabra de Dios nos enseña que todo crecimiento cristiano es gradual y que es progresivo, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No es que vino un ángel y tocó con una varita y a partir de este momento ustedes son Filadelfia. La palabra de Dios tiene un crecimiento y es gradual. Y estos hermanos de la iglesia que estaba en ese lugar que se llamaba Filadelfia, tuvieron que pasar por una experiencia de recibir la palabra, escucharla,
confrontarse con ella con una palabra que bien sabemos que es dura, ¿y quién la puede oír? Y tuvieron que experimentar la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que es un alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al igual que todo ser humano, tuvieron que pasar por el arrepentimiento y por la fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento de los pecados para poder alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. En ningún corazón cabe la palabra de Dios que Dios envía, porque realmente nuestra condición de pecador así nos impide recibir la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios sopla de esa forma que Él solo lo hace, puede entrar esa palabra en nuestra mente, bajar al corazón y allí uno arrepentirse de sus pecados y ser hecho una nueva criatura en Dios. Esto es lo que tuvo que experimentar esa iglesia en ese lugar, en cada uno de sus miembros. El nuevo nacimiento, que es fundamental. Y esa palabra tuvo que hacer el trabajo de un agua, porque la palabra es limpia. Has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Y acá hay dos vasos. Esto se llama para que lo que está en un primer momento sucio pueda ser limpiado, pueda ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas es llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra es la que había guardado estos hermanos en Filadelfia. O sea, ellos también tuvieron que ir experimentando, quizás con muchas lágrimas, con sufrimientos, no solamente externas por los terremotos que tuvieron que padecer, no solamente en el amor fraternal de ayudar al prójimo, sino también que esta palabra obró en el corazón y la recibieron, porque es allí donde tiene que ser el punto de partida de toda obra para Dios. Fe no fingida, de buena conciencia y de un corazón limpio delante de Dios. Filadelfia guardaba la palabra, se limpiaba con ella, creía en todo lo que la palabra decía. Esta palabra de la paciencia que Dios nos da es para nosotros. Y recordemos que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué grande que es el Señor. Tiene una paciencia y una misericordia, que siempre ama y que siempre quiere salvar al pecador. No tarda su promesa el Señor como algunos la tienen por tardanza. Es paciente. Es una gran característica, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En aquel tiempo, también como ahora, Dios es el mismo, no cambia. Y Filadelfia eso lo entiende, que Dios es paciente y tiene misericordia para con todos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor deja que transcurra el tiempo, deja crecer juntamente la cizaña con el trigo, dando a entender que va a llegar un día en el cual Él va a separar las cosas y por lo tanto es paciente. Dejad crecer juntamente esto, la cizaña, con el trigo. Ya va a llegar el momento en el cual
Dios va a separar las cosas. Y los malos, y los incrédulos, y los que no obedecen al Evangelio van a ser echados al infierno. Y los que recibieron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, van a ir a su alfolí. La paciencia de Dios, que en su gran amor disimula los pecados pasados, pero también denuncia. Es una palabra que nos muestra la condición que tenemos y el grande amor de Dios. Dice, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Eso estamos siguiendo, los títulos que tenemos aquí, el relato de Apocalipsis, ¿sí? Vamos desglosando los versículos para poder ir entendiendo esta carta. Y vuelvo a repetir que los primeros versículos, los 3 primeros, los hablamos el domingo pasado. Y hemos tratado y he pedido permiso de hablarlo en 2 reuniones, porque realmente el otro día, a pesar de haber sido 3 versículos, tuve que ir muy rápido, y la idea es poder serenarnos un poquito e ir desglosando, sin irnos muy profundo, pero sí que se pueda tratar de entender. Y para que podamos captar el sentido y podamos ver también los contextos que la Biblia nos ofrece, para que en sencillez podamos trasladar lo que pasó, la historia, a nuestro tiempo real, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces tenemos que yo también te guardaré de la hora de la tentación. Acá puse este versículo de Romanos 1:17 para volver a hacer énfasis que todo va gradualmente y que las cosas que nosotros vamos aprendiendo se deben descubrir de fe en fe. Una vez el Señor nos mostró nuestros pecados, recibimos a Cristo como Salvador. Y a partir de ese momento, la vida cristiana se tiene que ir descubriendo de fe en fe. Y todas estas cosas, aunque todavía no llegaron, son una revelación que Dios hace a su pueblo para que las podamos ir descubriendo. Y a medida que las vamos descubriendo, tome aliento nuestro corazón y fortaleza para seguir adelante. Entonces, hay algunos quizá que ya conocen estas cosas, pero otros son nuevas, y pedirle al Señor que nos ayude en la fe. Vamos descubriendo y eso nos hace bien, porque quizás una palabra que antes teníamos encubierta, ahora la descubrimos. Y eso de fe en fe, gracia por gracia. La pregunta de Satanás reiterada a través de todas las escrituras, porque acá dice, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Y miremos cómo el diablo quiere sembrarnos también en este tiempo a nosotros lo mismo que hizo a través de la historia. ¿Qué Dios podrá librar de mi mano? Eso lo escuchábamos cuando Nabucodonosor lo dijo a los amigos de Daniel antes de ser arrojados al horno ardiente. ¿Qué Dios nos va a poder librar de la hora de la tentación? Ya lo vamos a explicar qué es la hora de la tentación. Y en Ezequías, en 2 Crónicas 32, hay un caso muy precioso, un relato que después lo pueden leer porque es muy extenso, pero es cuando los asirios sitiaron a Judá, y entonces Ezequías cortó los ríos y edificó los muros e hizo espadas y paveses. Y Ezequías les dijo a sus capitanes de guerra que se esfuercen y que se conforten y que no teman, que no tengan miedo,
ni de toda la multitud de los asirios que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Eso está en 2 Crónicas 32:7. Con él, con los asirios, está el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y entonces podemos estar pensando, como muchas denominaciones piensan, que ahora estamos pasando el momento de la tentación, el momento de la tribulación. Pero Dios promete a Filadelfia el ser guardada, el ser librada de esos momentos. Porque esto se apoya sobre la base de la promesa que el Señor está haciendo. No es sin fundamento. Y cuando acá tenemos que el diablo siempre utiliza esta pregunta, ¿no? ¿Qué Dios os podrá librar de mi mano? Acá en 2 Crónicas dice, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Semejantes palabras. Porque nosotros tenemos que tener una fe viva en un Dios vivo. Y cuando todo parece que se opaca, cuando esas densas nubes no nos dejan ver el sol, que son de la duda, de la incertidumbre, del temor, tenemos que pensar que estamos perdiendo la mirada en nuestro Dios, que nos ha de guardar, que nos ha de librar. A David también dice, ¿no? En varias ocasiones, ¿dónde está tu Dios?, le preguntaban. Etcétera, etcétera. Y así podemos ir diciendo. A Pablo, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual aún esperamos que aún nos librará. Y a pesar de que el apóstol fue decapitado, él tenía esta esperanza firme de otra vida. El Señor Jesús en la cruz, también los burladores, los escarnecedores, como perros furiosos, decían, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, hijo de Dios soy. Y creo que en este versículo se focaliza el punto de ataque del enemigo, cuando decimos que somos hijos de Dios. No se pone más furioso el diablo, es cuando más furioso se pone. Cuando decimos ser cristianos, cuando decimos ser renacidos, y más cuando queremos identificarnos con este testimonio de esta iglesia, de guardar la palabra y no negar el nombre. Va a atacar, va a centrar toda su artillería. Así lo hizo con estos ejemplos. Cada vez que un hijo de Dios quiere levantar una bandera, viene el enemigo como un río. Y el espíritu es el que ha de contender contra él. Cuando nosotros decimos hijo de Dios soy, ahí van a venir las pruebas, los ataques, porque el diablo se pone furioso. Así le tentó el Señor a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, échate, que mandará a sus ángeles, etcétera, etcétera. En este tiempo de tanta claudicación, apostasías, un hijo de Dios que lo es en su sencillez, por creer en Cristo, por haber nacido de nuevo, por ser renacido, pasa a ser una nueva criatura en este mundo. Yo también te guardaré, es la promesa a Filadelfia. Como guardaste la palabra y porque eres hijo, ¿de qué?
de la hora de la tentación, de la ecumene. Ecumene quiere decir del mundo habitado, quiere decir de las gentes. Ecumene quiere decir todos, como nos explicaron, en una misma bolsa. Ecumene quiere decir una sola religión mundial. No importa qué pensás o qué crees. Vamos a ponernos todos en un solo Dios y vamos para adelante. Y nunca se tratan las diferencias, nunca se tratan los errores. Entonces uno que adora a una estatua va a servir a Dios como yo le sirvo. No, pero no hablemos de las diferencias, porque las diferencias nos separan. Ecumene, todos amalgamados, las gentes. Eso es lo que se está gestando y ya se está desarrollando. A su debido tiempo, siguiendo estudiando este libro, vamos a ir viendo las señales de los tiempos, vamos a ir viendo diferentes acontecimientos que van a ir pasando, pero que nos vaya quedando esto. Dios va a guardar de la tribulación a sus hijos. Y Geos, bueno, es la tierra, el globo terráqueo, y esta tentación, esta tribulación va a ser para todos. Acá puse unos versículos de 1 Tesalonicenses y 1 Corintios 15, que antes que esto suceda, nosotros tenemos que ser arrebatados del Señor en las nubes. Si estamos vivos, vamos a ser transformados. Tenemos que experimentar la muerte para estar con el Señor. En el sonar de la trompeta vamos a ser transformados, en un abrir de ojos. Y esto va a ser a nivel mundial. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Será tomado aquel que tiene a Cristo en su corazón y que experimentó el genuino y real arrepentimiento. Aquel que profesó en su corazón, reconoció en Cristo a su Salvador. Ese va a ser tomado. Y el otro que rechazó va a ser dejado. Y esto nosotros los vamos comprendiendo, queridos, yo lo voy comprendiendo de fe en fe. Cuando vengo, como hizo el salmista, venido a tu santuario, comprenderé la postrimería mía y la postrimería de los que no conocieron a Cristo. Estas cosas han de suceder. La Biblia dice presto. Para nosotros, si miramos humanamente, bueno, todas las cosas permanecen igual desde el principio de la fundación del mundo. Son voces. Debemos saber que para Dios 1000 años son como un día. Y un día como 1000 años. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y su palabra nos quiere hacer comprender esto. Nos hace mirar un poco más allá. He aquí yo vengo presto. Fue la promesa del Señor. Por eso decíamos, ¿no? Ya pasaron 2020 años aproximadamente. ¿A eso llamamos presto? Pero los tiempos de Dios son diferentes. Y volvemos a reiterar, valga la redundancia, que el Señor es paciente y espera que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que puedan ser salvos de esto que ha de venir. Y si somos salvos, igualmente el Señor espera que nos limpiemos, que nos santifiquemos, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo, porque tenemos tales promesas y podamos ser limpiados. Podemos estar recibiendo una palabra muy limpia, muy santa, como se presenta el Señor, el santo y verdadero.
Pero al tener este recipiente tan sucio, no hemos de santificar la palabra así. Debemos limpiarnos para poder tener un recipiente, que es el corazón, limpio, para asimilar estas cosas. Si no, nos han de ser locura. Y tenía que pasar mucho tiempo para ir de vuelta descubriendo de fe en fe estas verdades que están escritas para nosotros. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el devocional que mandó la hermana Noemí, de un hermano de Tandil, hablaba de qué es lo que tengo, ¿no? Y cuántas cosas que tenía Filadelfia, que había experimentado el acceso directo a Dios por medio de la persona de Cristo. Le encontró como verdadero camino, le encontró como la verdad, le encontró como la vida, y sobre todo que nadie va al Padre sino por Él. Y cuántos privilegios que tenemos, que aún desconocemos. Como dice el Salmo 103, que nos colma de beneficios el Señor. Y esas son las cosas que tenemos y que son todas por gracia. Nada es nuestro. Todo lo que tenemos es del Señor. Y la exhortación que el Señor le hace a Filadelfia es que lo retengamos. Y esta palabra que tenemos acá, retén, una vez el pastor lo habló muy claramente, no sé si en una reunión de oración, pero es sencillamente un cuerito de una canilla que cumple esa función de retener. Y si está roto el cuerito, se ha de ver la gotera y que se pierde. Y también está calculado cuántos litros se pierde por una gota de agua que cae de una canilla. Parece insignificante, pero van pasando los días, las semanas y se amontona. Es porque el retén no funciona y hay que cambiar ese cuerito. En lo espiritual también debemos aplicarlo porque sabemos decir, por la abundancia de palabra que tú nos das, oramos y escuchamos la frase, ¿no? Gracias por la abundancia de palabra. Pero si no tenemos estos retenes, la palabra se ha de perder, se ha de escabullir, se ha de ir. Y debemos retenerla, valorarla. Acá hay unos ejemplos que puse, por ejemplo, en los motores está el retén de bancada, que es para que el motor no pierda aceite. ¿Saben lo que es una mancha de aceite en un garage, en un piso de un auto? ¿Cómo se nota cuando pierde? Uy, te está perdiendo aceite. Bueno, son ejemplos. Retén policial, retén militar, son los policías que están en la ruta y frenan y evitan que pasen o que salgan. Esos son ejemplos. Y Filadelfia, ¿qué tiene que retener? No perder la puerta abierta que el Señor le dio. Porque dijo, he dado una puerta abierta delante de ti. La vez pasada, por algunos impedimentos técnicos y algunos problemas que hubo aquí en casa, quizás no se llegó a entender muy bien lo de las puertitas, pero la puerta estaba abierta, entreabierta y otra puerta cerrada. Y el Señor nos da esta característica, una puerta abierta, que es la puerta de la gracia, la puerta de la predicación del Evangelio, y no otro Evangelio del que recibimos, no otro Evangelio con tal de adular a las personas para que se queden, sino un Evangelio que pueda dar salvación y vida eterna. Porque si predicamos otro Evangelio del que hemos recibido, nos dice la palabra que lo vamos a sufrir bien.
Y el otro día escuchaba al pastor que decía, nosotros estamos predicando el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y qué privilegio. Y el mismo evangelio que empezó a predicar el Señor Jesús. La salud que habiendo sido predicada por el mismo Señor, ha llegado hasta nuestros días. ¿Y qué más tenía Filadelfia? Un poco de potencia, que es el Espíritu obrando en la iglesia. Pero no el espíritu denominacionalista, no el espíritu ecuménico, no el espíritu que se puede llegar a ver en canales de televisión, no el espíritu que hace eslogan o publicidad. Es el espíritu de verdad que tiene la función de redarguir, de sacar a la luz, de alumbrar al pecador para que se convierta, a la iglesia para edificarla, para exhortarla, para corregir. Esa es la palabra que nosotros tenemos, y cuando el Espíritu la utiliza, es una palabra útil. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Creta era un lugar, ¿no? Una isla. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigieses. Un poco de potencia. Tenía que corregir a los ya hermanos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta palabra la guardaban en el corazón y la amaban, pero también amaban al dueño de la palabra y a los hermanos. Y esto tenemos que tener presente, ¿no? Porque siempre aprendemos la palabra de Dios y está muy bien, pero llega un momento en el cual debemos aprender a ser prácticos en esta palabra, como nos exhorta Santiago, y la hermana Elena oró también, que podamos ser no tan solo oidores, sino hacedores. En la iglesia, en el hogar, en el barrio, en la vida devocional, en las pequeñas cosas, la oración y la lectura de la palabra que debemos tener cada día un poquito. Filadelfia, a pesar de las adversidades que tenía, por ejemplo, terremotos, el paganismo y los falsos hermanos, no habían negado la palabra, no habían negado el nombre y habían guardado la palabra. Y tenemos que el Señor le promete una corona. Pensaba qué privilegio, ¿no? Porque ya en esta vida gozamos de muchos privilegios. Tenemos muchas cosas. Vuelvo a decir, debemos descubrirlas de fe en fe. Y a medida que las vamos conociendo, el Señor nos va amando y nosotros le amamos a Él por su gran misericordia, por su tiempo en el cual nos esperó pacientemente, mes a mes, año a año, y nos quiere dar bendiciones acá, ya, pero para aquel día también coronas, coronas. Le daré la corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Serán arrebatados todos los que creen en Cristo y que tienen el nuevo nacimiento. Pero hay premio para la fidelidad. Si una persona se convierte a Cristo, reconoce en Jesús su Salvador y se aparta y se aleja y no guarda la palabra, nosotros podemos entrar
en dudar. Pero si es salvo verdadero, va a escuchar una voz en su corazón que le ha de redarguir. Y aunque no pueda volver a la senda, si el Señor viene, se lo ha de llevar. Será salvo, como por fuego, nos dice la palabra. Pero para aquellos que procuran y que, aunque no nos habla de una perfección absoluta la palabra, sino que prosigo, de proseguir, y ir experimentando la santificación en temor al Señor, el Señor quiere dar una corona, otro premio. Al que venciere, nos dice la palabra en el versículo 12, ¿contra qué? Estos hermanos de Filadelfia eran eminentemente prácticos, y eso es lo que el Señor les reconoce. También les dice que retengas, pero cuando se habla de vencer, nos está hablando de una lucha. Y bien nos dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esas son las luchas que ha de tener el cristiano, espirituales, no como la lucha cuerpo a cuerpo greco-romana, no como la lucha de un ejército contra otro ejército, sino que la lucha es eminentemente espiritual en primer lugar. Tenemos armas y recordemos que debemos despojar nuestro viejo hombre con sus hechos para obtener la victoria. Y esto debe ser cada día, un ejercicio. La vez pasada pude arreglar mi bicicletita y como no puedo comprar una nueva, bueno, tuve que comprar cámara y cubierta, porque cada día que yo la quería usar estaba desinflada. Y bueno, íbamos a andar en familia, en bici, y bueno, había que inflar las bicis 15 minutos antes. Y bueno, me cansé y fui y compré cámara y cubierta nueva, invertí en mi bicicleta, que pobre no le ponía un peso hace un montón, ¿no? Y bueno, me propuse todos los días un poquito andar, salir con alguno de los chicos, y al principio costó. Hacíamos trayectos cortos, las piernas se cansan, aún los brazos, porque uno agarra una zona de adoquines y los brazos se tensionan. Y aún cuidar a los chicos también es todo una práctica, ¿no? Y con el correr de las semanas, esto ya se fue haciendo más suelto, más rápido. Ya no tenía que inflar las ruedas porque tenía nuevas. Los chicos ya sabemos frenar en las esquinas, mirar, nos cuidamos, siempre con mucha prudencia. Y pensaba en esto también, en lo espiritual. Quizás queremos empezar la vida cristiana y decir, bueno, ahora me voy a poner las pilas, pero siempre está como mi bicicleta pinchada, o cuesta coordinar los horarios de todos. Bueno, un montón de cosas. Pero si procuramos y si nos esforzamos un poquito, el día a día nos ha de dar una constancia. Y cada día podemos llegar a tener una victoria. Decir a la mañana, Señor, en sinceridad, hoy no quiero pecar, ayúdame a no mirar lo que no debo, a no escuchar, ayúdame a servirte. Y de a poquito vamos despojando el viejo hombre con sus hechos y dando lugar y experimentar estas victorias. Y mañana de nuevo, porque esa es la exhortación, de no perder y de retener lo que tenemos. Y acá tenemos
que la lucha es real, que cuando oímos la palabra y la hacemos, hemos de obtener triunfo, aunque vengan las adversidades. Acá tenemos el versículo de las dos casas que se edifican, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Una permanece a pesar de los pesares, como Filadelfia, y otra cae porque su fundamento era la arena. Este salmo que tenemos acá, la reproducción de la memoria, me llamó mucho la atención y me pareció muy adecuado porque el salmista dice en el Salmo 145:7, reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad. Y qué precioso entonces poder reproducir a escala totalmente distinta, pero sí la misma esencia, lo de la iglesia en Filadelfia, ese testimonio que no recibió reproche, una reproducción fiel, porque tenemos al santo y verdadero, una reproducción que vamos descubriendo cómo esa iglesia fue logrando de a poco y creciendo gracia por gracia. Esa es la reproducción de una iglesia que estuvo en un tiempo de la historia, pero que dejó en la palabra algo que el Señor no le reprocha y que es guardar la palabra y no negar el nombre. Y se arraiga y lleva fruto, porque es el Espíritu Santo el que la instruye, es el Espíritu Santo el que la cimienta y la guía al Señor. Reproducir la memoria. Y acá hay un versículo de Nehemías también. Cuando Nehemías quiere reconstruir lo que estaba derribado, lo que estaba caído, sabemos la historia, los enemigos se levantaron, como habíamos leído en 2 Crónicas 32, se levantaron y se burlaron, se enfurecieron. Otra vez se levanta el enemigo. Y Nehemías le tiene que decir que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y qué lindo nosotros, ¿no? Que podemos tener parte en esta salvación tan grande que el Señor obró a favor nuestro. Tenemos los derechos de hijos de Dios por la obra de Cristo y tenemos una memoria también que debemos aprender a reproducir de los que nos precedieron en la fe. Porque de los pastores, ¿qué se dice? La fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta, y así ir creciendo. Si empero hemos gustado que el Señor es benigno, que es bueno, que es paciente. Oh Jehová, oído he tu palabra, porque la puerta está abierta, la puerta de la gracia, de la salvación, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, reproduce Filadelfia en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, con todo lo que eso implica, tiempos de persecución, tiempo de hambre, tiempo de escasez, tiempo de burlas, tiempo de menosprecio, tiempos. En medio de esos tiempos, que también pueden ser tiempos de paz, tiempos de bienaventuranza, tiempos de crecer, igualmente que el Señor avive
y que haga conocer. Y para eso estamos nosotros, hermanos, los que recibimos esta salvación por gracia tan grande, para hacerla conocer. De los que luchan, uno solo obtiene siempre la victoria. Ahí tenemos un hombre que le está levantando la mano a otro, ¿no? Bueno, y cada día, si me entrego al Señor y le digo no quiero pecar, y al final de la noche hago un planteo, como dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad por la noche, el Señor nos ha de mostrar en humildad, ¿no? No, el pecado va a salir porque, pequé en esto, pido perdón. Pero también podemos decir, hoy no pequé. El Señor nos levanta la mano con toda reverencia. Y así vamos creciendo gradualmente. Se puede vencer. Y al que vence el Señor, da la corona. El enemigo es muy astuto y ha de procurar por todos los medios, como decía el hermano Brian ayer, que caigamos en todas las tentaciones que nos pone delante. Pero si vencemos cada tentación que nos pone delante, dar gracias al Señor. Porque antes yo era atraído, porque antes era cebado y porque antes caía en pecado. La lucha empieza en uno mismo y es real. No esperemos encontrarnos cara a cara con el enemigo. Empieza en nuestro propio corazón. Bueno, terminando con estos versículos, siguen las promesas y premio sobre premio. Una columna es para sostener, y el Señor promete a Filadelfia que yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios. Estos hermanos tenían que salir afuera, corriendo por la urgencia de los terremotos. Imagínense, ahora se puede filmar cuando hay un sismo y están en una oficina y se ve que se empieza a mover la lámpara, que se mueve la mesa y toda la gente dice, oh my God, ¿vieron cuando dicen los yanquis, no? Que dicen, oh mi Dios, y se ven esos temblores. Acá se pueden percibir, como hace unos años, un sismo que parecía que se caía una roca muy grande y golpeaba la tierra. Filadelfia estaba acostumbrada a esto. Y tenían que salir por los terremotos de las casas, tenían que salir de los trabajos públicos, de los padrones por ser cristianos, y de los falsos hermanos también. Pero acá el Señor promete nunca más. Uno que es fiel saldrá afuera. O sea que el Señor mira y ve la obra de cada uno. Dice que también el Señor salió fuera del real llevando su vituperio. Él nos da el ejemplo. Y ya no más pasará. Y pasará a ser una columna allá en el cielo. Más premios y promesas, ¿no? Escribiré el nombre de mi Dios. El nombre de Dios que nos va a poner allí. Y nunca más saldrá fuera, y escribiré el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. Cosas difíciles de entender, porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nosotros podemos imaginarnos vagamente hoy, pero debemos procurar, hermanos, que en esta vida poder cumplir con la exigencia que el Señor nos hace a cada uno conforme a la medida de la fe que tenemos. Por eso puse, ¿cuándo será esto? Él lo sabe. Si no es ahora, lo será cuando Él venga.
mientras tanto, a guardar su palabra, ponerla en práctica, no negar el nombre del Señor. ¿Cuántas veces tenemos, no, la posibilidad de hablar con la conducta y no negar así al Señor? Desde tirar un papelito en la calle y decir, no lo voy a tirar porque por ahí alguno me está mirando y va a decir, mirá qué sucio esta persona. Ya como ciudadanos no lo tendríamos que hacer. Así que también debemos ver en qué cosas debemos no negar el nombre del Señor, ¿no? Aprobar los espíritus, porque hay mucho engaño en estos tiempos y muchas falsas religiones. Muchas falsas religiones. Probar los espíritus, bueno, todo aquel que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, que todo aquel que no cree la Navidad como nosotros la creemos, que es la Navidad bíblica, que Jesús se hizo, que Dios se hizo hombre y vino a este mundo, y que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, no es de Dios, es el espíritu del anticristo que niega la palabra. A salir del real significa dejar las comodidades, dejar, en muchos casos, las denominaciones. No, en esta iglesia yo tengo un pastor que tiene este nombre, que tiene este poder, que tiene un montón de iglesias, que tiene un montón de libros. Sí, pero está en error, por más que tenga toda esa economía, por más que tenga toda esa publicidad, por más que haya escrito un montón de libros, si está en error, hay que salir, someternos al Señor y obedecerle y esperar su venida. Cada día, ya para terminar, un texto claro y práctico, ¿no? Me parece que podemos irnos hasta el tercer cielo, pero lo que nos toca a nosotros aquí y ahora es ser fiel en lo muy poco. Y me llamaba la atención la palabra muy. No dice, yo pensaba, el que es fiel en lo poco. Pero acá dice en lo muy poco. En lo muy poco. También en lo más es fiel. El que da un vaso de agua en nombre del Señor, pero no un vaso de agua común, un vaso de agua fría. Ese va a ser premiado. El que es fiel en lo muy poco, porque tenemos ese poco de potencia. El que es fiel quiere decir que no varía, que no cambia, que no titubea. Si no somos fieles, el Señor nos ha de enseñar. No ambicionemos lo más, sin ser fieles en lo muy poco. ¿Cómo voy a poder pensar en limpiar un palacio real y trabajar ahí limpiando si no limpio mi casa, si no limpio mi habitación, si no limpio mi cocina? Algo sencillo, ¿no? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo se evidencia esto, no? Cuidado con ambicionar lo más. ¿Qué es lo muy poco? Pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo que es verdadero? Entonces, son preguntas que están en la Biblia. A mí me tocaron el corazón para focalizar mi experiencia y también puede ser la tuya. En lo muy poco, por fe, descubrir
lo que la palabra de Dios me quiere enseñar. A veces queremos y ambicionamos fidelidades extremas. Y esto que estamos hablando acá en Filadelfia y del Apocalipsis, parece muy lejano y ha de ser consecuencia de esto, de lo poco. Porque el Señor todo lo ve, todo lo escudriña. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, con esta palabra. Realmente el primer bendecido fui yo al compartir estos pensamientos. El Señor tiene sus propósitos. Deseo de todo corazón que no caiga su palabra en saco roto, lo digo por mí, y que pueda fructificar. El Señor tiene sus tiempos y ha permitido que podamos estudiar en este tiempo del fin esta carta, al igual que las otras, y al igual que las que siguen, si Dios lo permite, para que seamos edificados, exhortados y santificados, rectificarnos, aprender a retener lo poco que vamos recibiendo e ir sumando, bendición tras bendición. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.